Tiempo para mirar a la inversión, tiempo para mirar a largo plazo, y para ello contamos con Santiago Domingo, analista de inversiones de Magallanes Value Investors. Santiago, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Antes de nada, y a estas alturas de la película que llevamos medio año ya jugado de la partida, quería preguntarte cómo veis la fotografía del momento actual del mercado. Bueno, al final, como tú has mencionado, lo importante es mirar a largo plazo, ¿no? Y la fotografía de mercado a día de hoy puede ir variando de una semana u otra, pero bueno, lo importante es mantener el foco en ese largo plazo, ¿no? Digámoslo así, en el corto plazo se vienen ahora los resultados empresariales, veremos si hay una gran cantidad o no cantidad de profit warning, veremos también qué outlooks o qué perspectivas dan las diferentes compañías. Por lo que vemos a día de hoy, ¿no? Y lo vemos a nuestro alrededor, las empresas más relacionadas con los servicios están más fuertes que aquellas relacionadas con la manufactura. Habrá que ver también algunos datos macros, indican a la recesión, no recesión, bancos centrales, recuperación china, etcétera, etcétera. Pero al final, nosotros en nuestro caso en Magallanes no somos analistas o estrategas macro, no tenemos la bola de cristal y nos centramos en el análisis de compañías porque las hay y muy buenas, cotizando a precios razonables. Por lo tanto, no tenemos el tiempo, ¿no? de pensar si subirán los 25 o 50 pipos los bancos centrales, si saldrá la confianza del consumidor mejor o peor de lo esperado. Eso es harina de otro costal, eso se lo dejamos a otros estrategas y a otros inversores. Nuestro refugio es ese análisis de compañías, conocerlas cada día mejor porque requieren mucho tiempo, analizar las dinámicas, entender a sus equipos directivos, su toma de decisiones y a partir de ahí, con esas empresas, ¿no? Construir esas carteras robustas y atractivas que al final es a lo que nos dedicamos de cuidar y de fortalecer día a día. Santiago, pues precisamente mirando a ese largo plazo, a día de hoy existe una asimetría y divergencia en las valoraciones según qué sectores o geografías. ¿Podrías darnos algo más de color? Sí, en este caso yo creo que podemos también denominarlo como el amor y odio, ¿no? Que tiene el mercado, como todos sabemos, en determinados momentos de mercado, a según qué sectores, a según qué geografías, ¿no? Si nos fijamos a día de hoy, por hablar antes que hablábamos un poco de la fotografía, y yo creo que coincidiría con los últimos años, vemos como Estados Unidos y Suiza, desde un punto de vista, por ejemplo, de países, pues por diversos motivos, son países que la comunidad inversora está dispuesta a pagar unos múltiplos más altos, mientras que Europa y concretamente a lo mejor países como Italia, España, también hasta cierto punto Reino Unido, pues han sido dejado de lado. Esto lo que genera son oportunidades de inversión, oportunidades que igual ocurren en sectores, ¿no? Es decir, tenemos sectores como determinado consumo más relacionado con el lujo, con tecnología, que están pues en esa parte alta, ¿no? Cotizando a unos múltiplos por encima de 20 veces beneficio, y luego tienes otros que son como bancos, autos, etcétera, etcétera, los tienes cotizando a 6 veces beneficios. En este caso, los que están en un lado, ¿no? Tocando el tema de sectores, este consumo de lujo o más tecnología, parece que son sectores irrompibles, es decir, que su única dirección es ir hacia arriba. Pero bueno, ya hemos visto casos en el pasado y no muy lejos en el tiempo, como cuando uno apunta a la perfección, que es un blanco móvil, cuando hay un pequeño decepción, pues probablemente sea muy castigado en el mercado, mientras que a otros, igual que a uno solo se le sacan las virtudes, a otros solo se le sacan los defectos, ¿no? Como puede ser en el caso de los autos el coche eléctrico, Tesla, las bajadas de precios, competidores chinos, y en el caso de los bancos, pues ni hablar, ¿no? Desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista de recesión, no recesión. Estos extremos en general no son buena cosa, pero sí que generan oportunidades de inversión. Nosotros vamos compañía a compañía y esto lo que nos lleva es a invertir en buenos negocios, en buenas compañías que comprendemos, que entendemos que los problemas que tienen son temporales y comprensibles, que generan caja y que están a múltiplos atractivos. Por ello, pues tenemos en esa parte, ¿no? de sectores más baratos unas cuantas empresas. En ocasiones esto se tilda de contraria, ¿no? de ir contra la masa, pero nosotros entendemos que es la manera lógica de invertir, ¿no? Comprar buenos negocios a precios razonables. Fórmula, bajo esa forma de trabajar y de analizar de forma exhaustiva esas fundamentales, ¿alguna compañía, porque estabas hablando de sectores, pero como las estudiáis en profundidad, alguna compañía en concreto?
Sí, en este caso, por ejemplo, por nombrar uno de los sectores que decíamos y que forma parte de nuestra cartera, el sector auto, ¿no? Donde en el caso de la estrategia europea tenemos tres fabricantes de coches, como son Volkswagen, Renault y Stellantis, y por mencionar uno de ellos un poco más de profundidad, Stellantis. Stellantis es el fruto de la fusión entre PSA, Peugeot, Citroën básicamente, junto con DS y Opel, con Fiat, Chrysler. Ahí sí que tenemos más marcas como Jeep, la propia Fiat, Lancia, etcétera, etcétera, cada una con su importancia. Esto se produce hace 2-3 años. Al frente de esta fusión está el señor Carlos Tavares, probablemente uno de los mejores CEOs en la industria automovilística, que ya sacó prácticamente de la quiebra a Peugeot en su momento, que hizo una gran reestructuración y muy bien hecha en Opel, cosa que GM no fue capaz de hacer en 20 años, y que ahora está en medio de esta fusión y extrayendo todas las sinergias posibles. A pesar de ser una compañía europea, gran parte de su negocio, la mayor parte de su negocio, en torno a un 60% de su beneficio operativo viene de Estados Unidos, un mercado mucho más resiliente, hasta cierto punto incluso aislado de la competencia, donde General Motors, Ford y Stellantis, bueno, antes se llamaba Chrysler, ¿no? Conforman el trío, digámoslo así, de Detroit, que maneja gran parte de las ventas tanto de subs, de estos todoterrenos, como de las pickups, estas como pequeñas furgonetas, ¿no? Que les gustan tanto a los americanos. Esto lo que otorga es una posición de liderazgo brutal, unos márgenes muy buenos en un mercado muy resiliente como el americano. Luego también tiene mucha importancia tanto en Europa, Latinoamérica. Sí que es cierto que, por ejemplo, no tiene apenas presencia en China, para lo bueno y para lo malo, y tiene algunas joyas escondidas, ¿no? Como es el caso de Maserati, que también es suyo y que están intentando mejorar, recuperar volúmenes y márgenes, Alfa Romeo y otras marcas tan tradicionales. Todo esto generando una caja asombrosa, en torno a entre 6 y 10 billones al año, que la hacen cotizar a 5 veces PI o por debajo, y todo esto teniendo un 50% de su market cap, de su capitalización bursátil en caja, y con una política retributiva al accionista muy atractiva, más del 10% entre dividendo y recompra de acciones. Todo esto nos parece condición suficiente y condición necesaria para, en este caso, analizar la compañía, y una vez entendemos las dinámicas y una vez entendemos que la transición al coche eléctrico es eso, una transición, no una revolución, y que Stellantis está siendo capaz de mantener el tipo, no solo de mantenerlo, sino de aprovechar para incrementar precios y de incrementar su exposición paulatinamente en el sector, nos sentimos muy a gusto estando invertidos en esta empresa, al igual que en Renault, Volkswagen. Pues muchísimas gracias por ese posicionamiento, por ese dibujo de lo que es esa estrategia y esos nombres propios y sectores que dan a largo plazo esa visión, y ahí es donde veis esa oportunidad. Muchas gracias, Santiago Domingo, analista de inversiones de Magallanes Value Investors. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Muchas gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida